Hola, Dios les bendiga una vez más con ustedes. Esta vez quiero compartir el pasaje bíblico de Lucas capítulo 24 versículo 15 y dice: Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Permítame hablar de este pasaje bíblico, Camino a Emaús. Jesús había muerto. Había tristeza en toda Jerusalén. En este pasaje hay dos que están regresando y están volviendo de Jerusalén hacia Emaús. Tristes, cabizbajo, posiblemente con ira, porque nada se pudo hacer al respecto. Impotencia. Podríamos mencionar y citar varias emociones, situaciones, pero sí estaban tristes. Tanto que no reconocieron a Jesús y era la razón por qué estaban tristes. Jesús había muerto. La pregunta de Jesús era: ¿por qué estáis tristes? Y ellos se enojan y dicen: ¿cómo que no sabes por qué estamos tristes? ¿Que no te has enterado que alguien fue crucificado en Jerusalén? Pero lo más interesante que a mí me llama la atención es que Jesús se acercó para caminar con ellos. Mientras caminaban, Jesús oía todo su dolor. Puedo entender en este pasaje que el dolor ciega. Estaban cegados por el dolor. Muchas veces nosotros tenemos problemas, situaciones difíciles y posiblemente estamos cegados por el dolor. Tanto que no podemos discernir que Jesús camina con nosotros. Más adelante podemos encontrar en los versículos que Jesús seguía oyéndolos y llegaron a Emaús. Estos discípulos le invitan a quedarse con él. Y Jesús accede. Y cuando están en la mesa, un lugar de intimidad, él parte el pan. Cuando ven cómo parte el pan, dice la Escritura, se abrieron sus ojos. En otras palabras, pudieron recordar quién partía el pan de esa manera. Esa relación, esa intimidad que habían compartido con los discípulos. Jesús había dejado huellas de cómo actuaba, de cómo vivía, de cómo caminaba, de cómo amaba. Y sus discípulos se parecían a él. Y obviamente conocían y pudieron reconocer varias formas de accionar de Jesús. Dice la palabra que se dieron cuenta que Jesús era el que partía el pan. Y Jesús desapareció de su lado. Y ellos dijeron: era Jesús quien caminaba con nosotros. ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Qué importante entender que Jesús se interesa en nuestra situación. Jesús está interesado en nuestra vida diaria, en cómo vivimos. Y sí, le interesa nuestro dolor. Le interesa tu dolor. Él se acerca a ti cuando estás pasando momentos difíciles. Jesús mismo se acercó a ellos y caminó con ellos. Jesús quiere caminar con nosotros. Jesús quiere caminar contigo. Él está en los momentos de dolor contigo. Él jamás te va a abandonar cuando estés pasando los momentos más difíciles. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que si tú eres seguidor de Jesús, Él es tu maestro, no dudes, Él siempre caminará contigo. Te invito a recordar las promesas de Jesús. ¿Cuáles? Primero, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Estaré contigo hasta el fin del mundo. En la gran comisión, eso fue lo que dijo Jesús. Adelante con todo lo que tenemos que hacer. Creo que es un buen momento para orar. ¿Estás dispuesto a caminar con Jesús?
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oremos. Padre, te doy gracias por este momento maravilloso de entender que tú caminas con nosotros en cada momento y más aún en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos de quebranto, en los momentos de enfermedad. Tú permaneces a nuestro lado porque tú eres fiel. Tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.